En una aldea perdida entre montañas, donde el viento susurra secretos antiguos, nació un niño con un sexto dedo en su mano. Los aldeanos, al verlo, se llenaron de murmullos. Unos lo consideraban un presagio, otros una imperfección que debía ser corregida. Pues cuando algo se aparta de lo común, la mente humana se inquieta y busca someterlo a su medida. Sin embargo, el niño no conocía vergüenza. Creció jugando con su mano distinta, tocando la tierra, el agua y el cielo, sin sentir que algo le faltaba o sobraba. Para él, ese dedo extra era tan natural como el canto del gallo al amanecer. Un anciano sabio, al verlo, dijo: «El mundo teme lo que no entiende y quiere enderezar lo que no está torcido. La naturaleza no comete errores. Solo el hombre, con sus juicios, crea defectos donde hay singularidad». Así, el niño del sexto dedo aprendió que ser uno mismo, sin temor al juicio, es caminar en armonía con el Tao. Cuando el niño comenzó a crecer, los rumores de su sexto dedo llegaron a oídos de los ancianos del pueblo, hombres de largas barbas y miradas cargadas de juicios antiguos. Se reunieron bajo el gran árbol de la plaza, donde el tiempo parecía detenerse, y comenzaron a deliberar. «Córtenle el dedo», dijo el primero, golpeando el suelo con su bastón. «Lo que no sirve debe ser eliminado, pues la belleza está en lo correcto y lo simétrico. ¿Acaso no enderezamos las ramas torcidas para que el árbol crezca recto?» «Déjenlo», respondió otro, con voz suave como el murmullo del río. «El cielo no entrega nada en vano. Lo que a los ojos de los hombres parece inútil, tal vez guarda un propósito que ellos no comprenden. Si intentas alargar la pierna de un pato, solo le causas dolor. Si acortas la del grulla, destruyes su gracia». Los ancianos discutieron largo rato. Unos veían en aquel dedo una imperfección que debía corregirse, otros una señal de que el cielo juega con formas que la razón no alcanza. Ninguno llegó a un acuerdo, y así el niño continuó su vida con el dedo intacto, mientras las miradas se mezclaban entre compasión y desconcierto. Con el tiempo, el pequeño aprendió una lección que los sabios aún no habían comprendido. Lo que es y no es necesario depende de los ojos con que se mire. Aquello que se quiere cortar para hacerlo perfecto, tal vez es lo que lo hace verdaderamente completo. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, y el niño, ahora joven, había aprendido a usar sus manos con destreza. Mientras los demás veían en su sexto dedo una rareza, él lo sentía como parte de su ser, sin orgullo ni vergüenza. Con él tocaba la flauta con un sonido más profundo, tejía redes que nunca se rompían, y sostenía el pincel con una suavidad que hacía que los trazos del bambú parecieran vivos. Un día, mientras trabajaba en silencio junto al río, un anciano se le acercó y, observando sus manos, le preguntó: «¿No sientes que ese dedo sobra, que es un error?» El joven sonrió con la calma de quien ha escuchado esa pregunta 1000 veces y respondió: «¿Acaso sobra la estrella que brilla sola en el cielo? ¿Acaso el bambú que crece torcido deja de ser bambú? El cielo me dio 6 dedos, y yo solo los muevo como el agua mueve las piedras». El anciano guardó silencio, pues en esa respuesta resonaba una verdad que no necesitaba más palabras. Así comprendieron muchos que el cielo no crea con la medida del hombre, sino con su propio orden, invisible y perfecto. El sexto dedo, que tantos querían cortar, se había vuelto símbolo de aquello que no debe ser juzgado, pues no pertenece a los cálculos de la mente, sino a la armonía del Tao. No todo en la vida del joven fue calma. Un año, la aldea sufrió una gran sequía. Los campos se agrietaron, el arroz no brotó, y el hambre comenzó a rondar las puertas. En tiempos de escasez, los corazones se llenan de temor,
y el temor busca culpables. Algunos aldeanos, recordando el dedo extraño, murmuraban: «Es un mal presagio. Quizás el cielo nos castiga por no haberlo corregido». Otros añadían: «Si lo hubiéramos cortado, no estaríamos sufriendo esto». El joven escuchó las voces, pero no discutió. En su silencio, seguía cuidando los campos, cargando agua del río y ayudando a los ancianos. Sus manos, con 6 dedos, trabajaban sin descanso, tejiendo cestas, reparando techos y sosteniendo a quienes caían. Una noche, cuando la luna estaba alta, una tormenta inesperada rompió la sequía. El agua cayó con fuerza, llenando los canales, y la tierra volvió a respirar. Los aldeanos celebraron, pero también recordaron quién había sido el primero en sembrar, en regar, en no rendirse. Un anciano, el mismo que antes había callado, dijo al pueblo: «El cielo no se equivocó al darle 6 dedos, como tampoco se equivoca al darnos lluvia después de la sequía. El error no estaba en su mano, sino en nuestros ojos». Así, el joven comprendió que incluso en el infortunio, el Tao sigue su curso, y lo que parece una carga puede ser la raíz de la salvación. Con el paso de los años, el joven del 6º dedo sintió que el valle donde nació ya no contenía todas las preguntas que habitaban en su corazón. Los ancianos le hablaban de un lugar más allá de las montañas, donde los ríos corrían claros y los árboles susurraban antiguos secretos del cielo y la tierra. Guiado por un impulso sereno, partió una mañana sin anunciarlo, llevando solo un bastón de bambú y un cuenco vacío. Caminó por senderos donde el viento parecía hablar en silencio, y en cada paso se preguntaba: ¿quién soy si no soy lo que los otros piensan de mí? En su viaje, los aldeanos de otros pueblos lo miraban con extrañeza. Algunos se burlaban de su mano, otros le ofrecían comida y refugio. El joven no retenía ni la burla ni el favor, pues había aprendido que ambos son como hojas que caen y se lleva el río. Una tarde llegó a un monasterio oculto entre pinos. Allí, un monje anciano, de mirada tan clara como el agua de un manantial, le preguntó: «¿Qué traes contigo?». Él levantó su mano de 6 dedos y respondió: «Traigo aquello que nadie me pudo quitar, ni siquiera el juicio de los hombres». El monje sonrió y dijo: «Entonces has traído lo único que vale, tu propia naturaleza». En aquel valle, el joven comenzó a aprender que el Tao no se busca con los ojos, sino con el ser entero, y comprendió que cada paso que daba, incluso los que parecían errados, lo acercaban al lugar donde el cielo y la tierra son uno. En el monasterio, el joven fue recibido como aprendiz por el anciano monje, a quien todos llamaban Maestro del Silencio, porque sus palabras eran tan pocas como profundas. Durante días, el maestro lo observó sin decir nada, y durante noches lo dejaba dormir bajo el cielo abierto para que aprendiera de las estrellas. Un amanecer, mientras el rocío aún brillaba en las hojas, el maestro le preguntó: «¿Por qué deseas aprender?». El joven respondió: «Para entender quién soy». El maestro negó con suavidad: «El río no pregunta quién es, solo fluye. Si lo nombras, deja de ser río». Desde entonces, el aprendizaje no consistió en lecciones, sino en silencios. El joven cortaba leña, cargaba agua, meditaba frente a los pinos, y en cada acto encontraba un susurro del Tao. Aprendió a escuchar el murmullo del viento que le decía: «Lo que crees defecto es solo forma distinta de la perfección». Una tarde, el maestro tomó la mano del joven y acarició su 6º dedo. «Este dedo», dijo, «es tu maestro oculto. Te recuerda que lo que no encaja en las reglas de los hombres, encaja en el orden del cielo. No lo rechaces, no lo exhibas, solo sé con él». En aquel instante, el joven sintió que algo se disolvía dentro de sí, como la nieve bajo el sol. Ya no veía en su mano un misterio, sino un camino.
y supo que su viaje apenas comenzaba. Un día, mientras el joven caminaba por el bosque, una fuerte ráfaga de viento agitó las hojas y los árboles. El viento parecía querer hablarle, pero sus palabras eran invisibles, solo sentía su fuerza y su libertad. Recordó entonces las enseñanzas del maestro. El viento no lucha contra las montañas, ni trata de cambiarlas. Simplemente pasa, fluyendo sin esfuerzo. El joven extendió su mano con el sexto dedo hacia el viento. La brisa lo acarició suavemente, y en ese contacto comprendió que su dedo, aunque diferente, era parte del mismo viento que movía las hojas y cantaba en las ramas. No era algo separado ni extraño, sino una expresión más del Tao, libre y sin forma fija. En ese momento, su corazón se llenó de paz. Ya no había rechazo ni juicio, solo aceptación. Entendió que querer cambiar su naturaleza era como querer detener el viento con las manos. La verdadera sabiduría está en fluir con la vida, aceptando lo que es sin tratar de imponer lo que debería ser. Así, el joven caminó más ligero, con el viento a su lado y su sexto dedo como un símbolo de su unión con el Tao, que todo lo abraza y todo lo comprende. En su camino, el joven llegó a una montaña donde se decía habitaba un maestro silencioso, conocido por su sabiduría que brotaba del no hablar. Intrigado, decidió buscarlo. Al encontrarlo, el maestro lo miró sin sorpresa y sin juicio, como quien contempla el fluir del río sin intentar detenerlo. El joven mostró su mano, señalando el dedo que otros querían cortar. El maestro sonrió suavemente y dijo: «La naturaleza no añade ni quita sin razón. El sexto dedo no es un error, sino una nota más en la melodía del Tao. No luches contra lo que eres, porque en la aceptación se revela el poder auténtico». Entonces, el joven comprendió que la sabiduría no está en cambiar lo dado, sino en vivir en armonía con ello, siendo uno con la naturaleza que se despliega libre y completa, más allá del bien y del mal, de lo útil y lo inútil. Así, comenzó a caminar el camino del sabio, dejando atrás las dudas que habían pesado sobre su alma. Una noche serena, bajo la luz plateada de la luna que bañaba la tierra con calma y misterio, el joven se sentó en silencio y levantó su mano ante sus ojos. La mano, su mano, parecía hablarle en un lenguaje antiguo y sutil que solo el alma puede entender. Allí estaba, firme y tranquila, esa curiosa prolongación, el sexto dedo. No brillaba con orgullo ni clamaba por atención, tampoco sus hermanos dedos sentían celos o rechazo. Eran uno, un conjunto que no necesitaba demostrarse ni justificarse ante nadie. El joven sintió como el tiempo se desvanecía, y con él, todas las voces que alguna vez intentaron señalar la mano como un error o una rareza. En ese instante, comprendió la profundidad del Tao. No hay necesidad de luchar contra lo que es, ni de adornar lo natural con las máscaras de la aceptación o el rechazo. Lo que está en paz consigo mismo no busca razones ni excusas, porque su verdad reside en la quietud y la armonía. El sexto dedo era simplemente parte de su ser, una extensión natural de la vida misma, tan valiosa como el sol que ilumina el día o la luna que calma la noche. Así, en la claridad de la noche y la sencillez del instante, el joven descubrió que la verdadera sabiduría no está en cambiarse a uno mismo para agradar al mundo, sino en abrazar el propio ser con la ternura y la confianza de quien conoce la danza eterna del Tao. En la aceptación plena, encontró la libertad y la paz. Al amanecer, el joven caminó hacia el río que serpenteaba silencioso cerca de la aldea. Observó cómo el agua fluía sin esfuerzo, sin forzar su curso, rodeando piedras, nutriendo la tierra, sin pedir permiso ni buscar reconocimiento. El río no luchaba contra lo que encontraba,
sino que se adaptaba con humildad y gracia. Así debía ser también su vida, pensó el joven, con su mano y su sexto dedo, sin tratar de corregir lo que la naturaleza le había dado. Comprendió que, como el agua, la verdadera fuerza reside en la flexibilidad y la aceptación. Quien se resiste a sí mismo, como el agua retenida, solo provoca estancamiento y sufrimiento. Pero quien fluye con su propia esencia, sin miedo ni juicio, encuentra su camino y su propósito. La mano que antes causaba murmullos y dudas, ahora era símbolo de armonía con el mundo natural. En su quietud y sencillez, el joven había aprendido la lección del río. Aceptar y fluir con la vida es el verdadero arte de existir. En el profundo recogimiento de su alma, cuando la quietud abrazaba cada pensamiento, el joven descubrió un secreto ancestral que pocos ojos humanos llegan a ver. Comprendió que las palabras que nacen del ruido y la prisa son como hojas secas arrastradas por el viento, efímeras, frágiles y sin raíz verdadera. La justicia que se impone con mano dura es como el viento que quiebra ramas. Parece proteger, pero en realidad hiere y desgarra. La bondad que se exhibe con orgullo es como una flor pintada que busca admiración, no vida. Su belleza es vana y su aroma falso. La verdad que se proclama a gritos es eco vacío, resonancia de un ego que teme al silencio y al olvido. En contraste, el joven sintió la palabra que no se pronuncia, la voz callada del Dao que fluye sin esfuerzo ni alarde. Esta palabra, silenciosa y eterna, no obliga ni presiona, no juzga ni reclama. Simplemente es como el río que sigue su cauce, como el cielo que abraza sin límites. El Dao sostiene el mundo porque no lucha contra él. No fuerza ni controla. Deja que cada cosa sea según su naturaleza, sin alterar ni interferir. Así, la verdadera justicia brota del equilibrio natural. La bondad nace del respeto sin condiciones, y la verdad se revela en la simplicidad del ser. En ese instante, el joven entendió que el silencio no es vacío, sino plenitud. No es ausencia, sino la palabra más profunda. Guardar silencio en el corazón es escuchar el pulso del universo y alinearse con su ritmo eterno. Solo en ese silencio, la vida se sostiene sin esfuerzo y el hombre se vuelve uno con el Dao. Así fue que aquel niño, que desde su nacimiento portaba un sexto dedo en su mano, se convirtió en un hombre completo, no porque trató de corregir lo que la naturaleza le había dado, sino porque comprendió que la verdadera perfección no reside en la alteración ni en la eliminación de lo que es, sino en la aceptación profunda de cada manifestación del ser. El sexto dedo permaneció sereno y silencioso, no como una anomalía que debía ser oculta o eliminada, sino como un testigo vivo de la sabiduría ancestral, que incluso aquello que parece inútil o sobrante a los ojos humanos tiene un sentido en el vasto tejido del Dao. No hay exceso ni carencia en el orden natural, solo apariencias que la mente humana juzga con su medida limitada. En esa quietud interior, donde el hombre dejó de luchar contra sí mismo, también el mundo a su alrededor comenzó a respirar con una calma nueva, liberada de leyes rígidas, de mandatos impuestos y de cadenas invisibles que atan el alma. Fue como el cielo vasto y silencioso, que no demanda nada y sin embargo, todo abraza con su infinita paciencia. Él aprendió que el poder del Dao no está en la corrección ni en la imposición, sino en la armonía que surge cuando permitimos que cada cosa sea tal como es. No necesitamos eliminar lo extraño ni controlar lo diferente, basta con mirar, aceptar y dejar fluir. En esa aceptación, el hombre se volvió uno con la naturaleza, y la naturaleza, a su vez, le devolvió la paz. Así, el hombre sin correcciones encontró en su sexto dedo no una carga, sino un símbolo sagrado de la perfección natural, recordatorio eterno
de que en la diversidad y en la aceptación reside la verdadera sabiduría. En esa libertad sin lucha, su vida se volvió un canto silencioso al Dao, un reflejo de la eternidad que no se fuerza, sino que simplemente es. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.